¿Le damos, no? Darío. Por mientras podemos aclarar algún tipo de dudas que tengan mientras empezamos la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún término que no sepa? Oye, Joaquín, yo tenía como una duda que el profe me hizo una pregunta en el control, porque era como, ¿cuáles otras medidas proteccionistas existían aparte de la reserva de carga? Y me cagó, porque sabía esa nomás. El arancel, por ejemplo, establecer distintos tipos de arancel a los productos extranjeros puede significar que favorezca la producción nacional. Por ejemplo, no sé, por una medida fitosanitaria. Dijo que había como 50, si me pidió 5, yo no lo pude ni nombrar. Yo creo que hay 100. Porque, por ejemplo, uno que a mí se me ocurre es el arancel, que yo se lo nombré en la ayudantía. Por ejemplo, no sé, para que el producto chino se vea un poco más encarecido, le aplica un arancel. Entonces el producto chileno puede competir de igual manera con el producto chino acá en Chile. ¿Se entiende? Sí. Entonces no hay una desigualdad, porque de ser así, mejor compramos en China y la producción en Chile la dejamos. Entonces el arancel es una buena medida proteccionista. También, por ejemplo, una medida fitosanitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le exija, no sé, pues a los vinos ciertas medidas de salud, no sé, pues que tengan un pH no sé cuánto, que no tenga esta bacteria, esta otra, porque esa bacteria puede influir, no sé, pues en el campo o puede influir algún ser vivo dentro del país. Una medida fitosanitaria también sería una medida proteccionista. ¿Se entiende? Sí. Pero hay muchas, o sea, esas son las dos que se me ocurren ahora. ¿Y dónde se pueden encontrar? ¿Como en la Directemar? No sé si directamente, pero puedes poner medidas fitosanitarias, o sea, medidas proteccionistas, lo que significa, y ahí tú puedes sacar cualquiera. De hecho, se te pueden ocurrir a ti igual. Obviamente, siempre y cuando sea legal. Por ejemplo, ahora como... Yo tengo una pregunta. Sí, dime, Cintia. En el Incoterm CIF, dice que sus condiciones son las que marca. No te importa, ¿qué condiciones tiene el precio CIF? Si no me equivoco, ¿qué condición? Sí, las condiciones. ¿Cuáles son? Mira, cierto que... Mira, mejor leernos la ronda. Cada Incoterm tiene ciertas condiciones, ¿cierto? Puede ser el seguro, puede ser el flete, puede ser la carga, la descarga, la estiva o desestiva, ¿cierto? Cada condición que yo le añada, o sea, le añada al producto o cada comodidad que yo dé, si yo fuera el comprador, encarece el precio del producto. Por ejemplo, si yo tengo una manzana que vale 150, cada comodidad que yo le dé al comprador, hasta que, no sé, se la deje en su casa, afuera, en un canasto, cada comodidad va a hacer subir el precio de esa manzana. Entonces, en el CIP, si no me equivoco, es costo y flete. El costo y flete, entonces sería el flete de la mercancía. Dime. Coste, seguro y flete, las tres cosas. Costo, seguro y flete. Bueno, el costo, el seguro y el flete encarecen el precio de la mercancía. Eso sería, por eso se encarece, o sea, no sé si me entiendes. Sí, es que el profe cuando lo preguntó no le entendía mucho, pero sí ahora entiendo. Lo que pasa es que el profe es muy técnico, pero lo que tú tienes que comprender de los Incoterm, que son facilidades que se le da al comprador o al vendedor. Por ejemplo, en mi caso, pero siempre ustedes hablen de exportador e importador,
porque son lo mismo que comprador y vendedor, pero suenan mejor. ¿Se entiende? O Entonces, sea, Pero o no, sea que si no entiende porque yo lo dije y me dijo habla bien, habla tu pie. que a mí me dijo que exportador e importador estaba mal, que se refería a un contrato de compra y venta, entonces era comprador y vendedor. O sea, tú te refieres con lo que a ti te preguntó qué es un Incoterm. Las partes que participaban. Exacto, exacto, porque interviene el comprador y el vendedor. Pero si yo voy a traer un producto, se le denomina importar, ¿cierto? Entonces, como a veces en la explicación de los Incoterm o de los artículos sale importador, ustedes tienen que pensar que es el comprador. ¿Se entiende? La acción que uno está haciendo se cambia el término. Exacto, bien simple. Pero tienen Ya. que entender que importar o comprar, en este caso, sería lo mismo. Darío tenía una pregunta, parece. Dime, Darío. Eso del flete y el seguro hace más caro. ¿En qué marco se está hablando sobre los Incoterm? Sí, sí, O sí, sea, sobre el Incoterm. Por ejemplo, mira, un yo DDP es más caro que encarece más el producto que un Ex-Work, algo así. sí, por Ah, ya. ejemplo, mira, si a mí me sale producir, no sé, pongamos el ejemplo, una pelota de fútbol. Yo produzco pelotas de fútbol. Y a mí me dicen, ya, yo te lo vendo, pero en Coterm X-Work. Y el comprador está de acuerdo, ¿cierto? Entonces me dice, ya, X-Work, perfecto, yo lo voy a buscar afuera de la fábrica. Entonces yo hago la pelota y la dejo ahí. No tengo ninguna responsabilidad más. Por lo tanto, la pelota va a seguir valiendo lo mismo, 150 pesos. Pero si a mí me dicen, ya, ahora en la misma pelota, yo también te la quiero comprar, pero necesito que me la dejes en el buque, o sea, FOB. La pelota ya no va a valer 150 pesos, va a valer 220, un ejemplo. Porque ya te estoy dando más comodidades para que la pelota llegue y esté arriba del buque. Entonces, en el caso del CIF, que era costo, seguro y flete, tiene que llegar la mercancía, ¿cierto? Hay un costo, tienen que hacerle la estiva, ¿cierto? Mm, Seguro y flete, seguro Sí. más flete que el flete del país de origen al de destino. Entonces, hay más costos asociados, por lo tanto, ahora la misma pelota de fútbol va a valer 300 pesos. ¿Se ah, ya, entendió? ya. Sí. Pero a pesar de que si yo el Incoterm que uso es Ex-Work y yo soy el comprador, al final igual tengo que cubrir los gastos para traerlo a mi país, po. Eso Exacto. significa que igual va a tener un precio más caro, pero no tanto como si fuese DDP, si me lo trajera el vendedor. O sea, ¿sabes cuál es el? Mira, es que ustedes para entender los Incoterm tienen que entender la idea general. ¿Sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, si el que yo te haga todo el papeleo a ti y te haga todos los procesos, ya indica que yo te estoy dando una facilidad, porque tú Sí, no vas a reunirme todos los papeles, todo el arancel, no sé, por los despachos, los seguros, tú no vas a saber dónde buscar todo eso. claro, Entonces, por eso tú eliges un Incoterm, porque tú no sabes hacer los trámites. O claro. si sabes hacerlo, son demasiados trámites. Entonces, por eso el Incoterm a ti te da más comodidades para que te llegue la mercancía donde tú quieres. Y eso tiene un costo. Sí, pues. Pero si tú supieras hacer todos los trámites y no te complicas, lo haces y te va a salir más barato. ¿Se entiende? Sí, sí, está claro. Gracias, Joaquín. ¿Vale? ¿Entendieron? Cintia, Tamara, Cristian, Catalina. ¿Entendieron? Sí. Ya. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra duda? Yo, que caché que una pregunta del profe que me hizo fue igual media rara, pero en conclusión o resumido era como que con cuál Incoterm se hacen la estadística los bancos. Y yo quedé plop, supongo. Él lo Le dijo, dije que pero es SIF y FOB, parece. sí, creo que eso dijo. Sí, SIF y FOB. Porque son los más usados, ¿cierto? Exacto. Sí. Por ejemplo, Y- si ustedes ven el precio, no sé, cualquier fruta, ya, póngale pera. Ven el precio de las peras, te va a salir ya precio FOB. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué me sale el FOB si yo estoy buscando
solo el precio de la pera. Es que es por eso, porque así es como se traslada la pera. Generalmente en FOB, un ejemplo. Es por eso Ya. que se fija la estadística respecto al CIP y al FOB. El problema es que ese conocimiento no se me había entregado y me lo preguntó. ¿Cachai? Ahí, mira, te digo algo. Yo no lo sabía realmente. A ver, Ah. su forma de suscitar, ahora no me veo, ya. El- lo que pasa que el profe creo que lo nombró, pero ya, bueno, Ya. por algún motivo, creo que sí. Si no lo nombró, tú igual le puedes decir ¿Aló? al profe, decirle, profe, usted no lo dijo, son clases, dile igual al final del módulo, cuando él vaya a terminar. Y el profe igual entiende, dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, lo vamos a solucionar. Porque ha solucionado temas así. Yo con mis compañeros pasó un tema parecido, ¿no? Con el Marco, no sé cuánto se me olvidó el apellido, yo le solucioné un tema también. Entonces, es bueno que tú igual se lo menciones. Ya. Sí, pero ahí veo. Porque igual hay cosas más importantes que decirle al profe y hay que Sí. ver. Conversé con él, así Ah, que les tengo una buena noticia. ¿qué dijo? ¿Va a borrar las notas de nuevo? No, imposible. Lo que va a hacer el profe va a reducir el tercer bloque, lo va a hacer y lo va a tratar de terminar a las 11:20, a la hora que a él le corresponde. Él dijo que se le escapó de las manos, se dio cuenta a la 1 y ya él quería prácticamente terminar de interrogar, pero era injusto para los que había interrogado primero, porque ustedes iban a tener 7 días más para estudiar. Claro. Entonces él quiso terminar con todo al tiro, independiente de la hora, pero él sabe que se equivocó y que por último, no sé, va a terminar a las 11:30, 11:40, pero que lo va a terminar a esa hora el tercer bloque. Ya, bueno, vale, No Joaquín. sé si en algo les puede ayudar, pero igual se lo manifesté. Gracias, Joaquín. Pero yo les puse a ustedes que era bueno que tuvieran hartos controles. Y o sea, yo sé que igual tienen que estudiar clase a clase, pero no hay tantos ramos donde tú tengas que estudiar clase a clase. Sí, tienes estrés, tienes muchas cosas aparte, pero el hecho de que te hagan hartos controles de verdad te ayuda. Yo me saqué un 1 el primero, un 2 en el segundo, después saqué un 3, y dije, ¿sabes que no tengo ninguna alternativa? De sacar azul en promedio de controles. Después el profe hizo controles coeficiente 2, subí mis notas, después hizo otro más simple. Entonces, sí hay controles más accesibles que otros, pero entre más ustedes acumulen, mejor les va a ir. El promedio de controles de verdad les va a servir, porque en este caso, como esto online, más le dan más porcentaje. Joaquín, ¿y de la modalidad para las pruebas no te ha conversado nada el profe? Nada todavía, porque creo que ellos como que todavía no tienen orden como para hacer pruebas. O sea, yo le pregunté y me dijo que por el momento iba a seguir pasando materias y haciendo controles, pero no sabe qué modalidad de pruebas puede hacer. Como que está pensando en eso y dijo que mientras no le den como... Creo que tiene que hablar con el jefe de carrera, o el jefe de carrera tiene que hacer como una charla respecto a eso. Así que no hay nada concreto. Pero sobre los controles, no sé si es bueno en realidad que tengan controles todas las semanas, pero yo sí lo veo como una buena posibilidad para que ustedes suban sus notas. Otra duda y empezamos. Ya. Y respecto a la salud mental, Cintia, yo sé que muchos tenemos, no sé, pues yo igual hubo un momento que tenía como 7 ramos, igual es harto. Además que tenés que estudiar, no sé, pues, tenés un día para cada prueba para estudiar y es verdad. Pero y en la U no sé si va a conseguir mucha ayuda porque los psicólogos de la U te dicen ya te atiendo, pero te atiendo en octubre y a uno no le sirve mucho que lo atienda en octubre, si no se siente mal ahora en julio. Así que sí, quizás buscar un método desestresante es una buena alternativa porque yo en algún momento lo necesité. Ese es mi consejo. Pero, Sí, hay que buscar algo para despejarse. Es que yo exacto. creo que igual es que como que la U está en tu casa, entonces como que nunca te desconectas de la U. Entonces yo cacho que eso... Buscar una buena alternativa es bueno porque yo comprendo ese tema sobre la salud mental. Quería compartir mi punto de vista, que igual uno necesita cosas donde liberar estrés, como sea, ejercicio, aprender inglés, no sé. Pero buscar algún método que te distraiga. En el caso de Tomás Gallardo, él juega LOL todo el día, un buen método, pero
Juego con el ayudante de Lo transporte. sapeaste. Creo que pierde cada rato. Oye, Juego con el Bronce, ayudante de transporte. Él me carrea las partidas. Y tiene más experiencia. Ya. Ahora vamos a empezar con la clase mucho. Entonces les voy a compartir pantalla. ¿Se leyeron lo que les mandé o no se lo leyeron? sí, Sí. yo le pegué una ley rápida. Y ahora es lo ¿Lo mismo, del pero BL? sí, ahora es lo mismo, Ah, pero sí. más extenso. Vale. Bueno. ¿Qué pasó? Max, ay, Ya, perdón que estaba ya. mi gato aquí Max. jugando. Perdón, Y ahora vamos a empezar. perdón. Ya. Gato se le dice ahora. Definición, información registrada, atributos y tipos. Yo en lo anterior le puse definición e información registrada, que era importante al menos que ustedes comprendieran que era un BL. Yo igual se lo había mencionado, que era un residuo de embarque, pero la idea global del BL es súper importante que al terminar la ayudantía la comprendan. Entonces, ¿qué es un BL o Bill of Loading? Ya. Bill of Loading es un documento o residuo de embarque que sirve como evidencia del contrato de transporte entre el expedidor y la naviera. Es emitido por la naviera o su agente, o el naviero o la empresa naviera, en el que se hace constar que se ha recibido la mercancía para ser transportada al puerto de destino a bordo del buque indicado, bajo las condiciones acordadas, ¿cierto? Incoterm, entre el comprador y vendedor de la mercancía. ¿Se comprendió? Supongo que sí. No Bien. mucho. Ah, ya. Cristian, el BL es un recibo de embarque, es como, imagínate una boleta, una factura, no sé, no digáis factura, pero imagínate una factura, una boleta, o un papel impreso grande que acredite que la mercancía, no sé, porque el buque tiene la mercancía y el naviero ya está listo para transportarla. ¿Se entiende? Sí, vale. Entonces, ¿quién la emite? La empresa naviera, o el naviero. Sí, dejémoslo en la empresa naviera. Ok, y el expedidor es como el armador. Exacto. Al armador se le conoce como expedidor de cargas. Ah, vale. No sabía esa más. Ya. Pero no se confundan, dígale armador nomás. Ya, entonces el BL que es como un recibo, o sea, es un recibo de embarque, pero imagínense, no sé, una hojita donde acredita que la mercancía realmente la tienen ellos y está bajo su cuidado, o bajo las condiciones pactadas. ¿Y quién recibe este BL? Lo vamos a ver más adelante. Información que debe contener un BL: tipo de mercancía, comprador, o sea, el importador, y vendedor, exportador, buque en el que será transportada, puerto de carga y descarga. ¿Cuál es el puerto de carga? ¿El puerto de origen o no? Póngame aplausos si sí. Puerto de carga de origen. Exacto, puerto país de origen. Y de descarga, puerto país de destino. Compañía naviera, ¿cierto? Número de BL, porque cada BL tiene su identificación, entonces un número. Transitario, que la va a transportar, ¿cierto? ¿Quién es el consignatario? ¿Quién la recibe? Exacto. Bien, mira, si a ti te preguntan quién es el consignatario, es quien recibe la mercancía. Bien, o sea, tendría ahí una buena nota si te preguntas, porque esa es la definición, tú no puedes decir más cosas. Peso bruto y volumen de la mercancía. ¿Qué pasa si un BL, por ejemplo, yo transporto bolsos y dice mochilas? ¿Se ¿Qué invalida? pasa? Sí, pues se invalida automáticamente solo por un error. Así que por eso tiene que tener toda esta información exacta. ¿Quién emite el BL? Los encargados de emitir el BL son los transportistas, o sea, las navieras o armadores, o agentes consignatarios de buques, o bien el capitán del buque, que sería el naviero, ¿cierto? O un agente designado por el mismo, en instancia de los exportadores. Eso es lo que ustedes tienen que comprender de quién emite el BL, o sea, ¿quién emite el BL? Las navieras o los armadores. Oye, Joaquín, el PPT después lo vaya a compartir porque estoy anotando como loco y no alcanzo. Yo le envié las 5 primeras tiempos de... Ah, ya, vale. No te lo leíste, ¿sí? No, es que ya yo di este ramo, entonces ya cacho más o menos, pero Pero tiene razón, Lil. Te lo voy a enviar, o sea, se lo pueden enviar chiquillos al terminar. vale. ¿Qué atributos tiene un BL? O sea, ¿para qué me sirve? Es un recibo de la mercancía embarcada y certificada en el estado en que éstas se encuentran. ¿Ya? Prueba la existencia del contrato de transporte cuyas condiciones suelen figurar al dorso. O sea,
yo no me comunico con alguien, o sea, comprador y vendedor, y digo, ya, esto va a ser así, ya sabes, y no hay nada más, yo le envío la mercancía y la recibe. No, hay un documento que acredita eso, y para eso tenemos el BL, ¿ya? 3. Acredita el título de la propiedad de la carga transportada, o sea, quién es el dueño, ¿cierto? Y mediante el cual exclusivamente se tiene derecho a recibir en el puerto destino la mercancía. Cuarto, es negociable y admitido como título de crédito por los bancos en los créditos documentales. ¿Alguien no entendió algo de esto? 4, ¿qué significa como título de crédito? Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, ya, yo lamentablemente perdí mi trabajo. Me van a rematar mi casa. La verdad no tengo una buena situación en estos momentos. Es un ejemplo, eso sí. No tengo una buena situación en estos momentos y no tengo nada, no sé, pues me van a embargar, estoy en una mala situación. Entonces, pero tengo un BL. Yo voy al banco y presento mi BL y mi BL acredita que yo tengo una mercancía, no sé, de $100.000, por ejemplo. Y es lo único que tengo. Entonces el banco dice, ya, perfecto, tiene un BL y quizás me pueda salvar de esa manera. Pero, ¿se entiende lo que voy? O no sé, pues yo tengo un BL, pero tengo algo, no sé, pues quiero un financiamiento para algo, y voy al banco y me dicen, ya, pero tú, ¿qué tienes? Muestro un BL y acredito que tengo, no sé, cierto dinero, cierta mercancía, algo importante de valor, y me dicen, ya, entonces te vamos a dar el crédito. ¿Se entiende? Sí que va a recibir un dinero, pues, como una prueba. Exacto, exacto, es un medio de prueba para acreditar que yo tengo algo y que es mío. Exacto, eso es un medio de prueba para acreditar que yo tengo algo. Gracias. ¿Y qué quiere decir que sea negociable? Que, por ejemplo, hay distintos tipos de BL, pero si es negociable, yo puedo decir, ya, por ejemplo, estoy en la bancarrota, ¿no? Y el Tomás Gallardo me dice, ¿sabes qué? Yo te salvo de la bancarrota, pero tu BL es de una mercancía evaluada en $100.000, yo te la compro, pero en 50.000. Tú ves si lo aceptas. ¿Se lo puedo aceptar o no? Sí, pues sí se puede, ¿no? Exacto, si se lo puedo aceptar. Porque es negociable, o sea, yo lo puedo negociar con él al precio que yo quiera, si es mío. Eso es un BL, ¿se entiende? Entonces, ¿qué significa que el BL sea sucio? O sea, un bill of lading sucio quiere decir que el BL ya no tiene ningún atributo y que para que esto ocurra debe tener alguna raspadura, enmendadura o algún tipo de falsificación, mercancía mal registrada o esté en condiciones donde dificulte demasiado su lectura, etc. Hay varios ejemplos. Esto implica que dejará de estar de acuerdo con la realidad porque el BL está de acuerdo con la realidad. Tiene el número el número de BL, cierto, el tipo de mercancía, cuántas cosas van, el peso, todo eso. Deja de ser un medio de prueba, o sea, yo ya no puedo ir al banco, ni siquiera puedo cobrar un seguro, porque con el BL yo acredito también que tengo la mercancía ahí, entonces, no sé, si algo le pasa, presento el BL y podría cobrar el seguro. Tampoco puedo cobrar el seguro, ¿cierto? Ahí lo puse también el número 3. Y deja de ser transferible, endosable y negociable. O sea, el BL lo puedo transferir al Tomás o a la Tamara, le puedo transferir el BL, lo puedo endosar, o sea, decirle a otra persona que lo vaya a cobrar, o no lo puedo negociar. ¿Se entiende? Ya, entonces el BL sucio es cuando el BL, por ejemplo, se dificulta la lectura, no lo entiendo bien, está roto, se ve como un poco sospechoso, la verdad. Entonces, cuando se ve así, se declara BL sucio y ya no sirve. Y esto es muy común que ocurra porque mucha gente se trata de aprovechar de otras personas haciendo BL sucio y captar su mercancía, ya que son millones y millones de dólares las que están involucradas. Ya. Aquí están los tipos de BL. Hay muchos tipos, eso sí. La idea es que se lo aprendan. BL recibido para embarque. Es un tipo de documento que demuestra que la mercancía ha sido recibida por el transportista en la fecha indicada en el documento, pero que no se haya sido embarcada. Se emite en el momento que la mercancía ha sido entregada al primer transportista o al terminal de contenedores. Entonces, en este BL acredita que la mercancía está arriba del buque. No, pero acredita que está lista para ser subida. Bien, bien, Tomás. Hoy estoy aplicado. Bien, Tomás. Bien. Entonces, eso acredita este BL. O sea, BL recibido para embarque y está listo para ser embarcado. Entonces, si el profe a ustedes les preguntan, ya, bueno, si tengo un Incoterm tanto, Incoterm FOB, y el container está arriba del buque, y emite un BL para embarque.
¿qué otro tipo de BL puedo, o sea, puedo emitir? Un ejemplo, ustedes dicen, no, porque usted no puede emitir un BL para embarque porque la mercancía ya está arriba. El BL para embarque cuando va a ser recibida, ¿se entiende? Y yo sé que el profe puede hacer una pregunta así, ¿se entiende? O sea que si el profe me pregunto ¿Como si fast? para un Perdón. BL para embarque, ¿Sí? ¿puedo usar un C, un Incoterms del tipo C? No, no se podría, porque ya está arriba del buque. Exacto. Pues los del C son, Sí. o sea, son solo tránsito seguro y flete. Tendría que ser del FAS hacia abajo. No, sí, eso El, del FAS hacia abajo, sí. sí, Pero FAS. en el X-Word no se podría, ¿Por qué no se podría? porque se supone que es para, no sé. Se ¿Sí? supone que está lista para embarcarla ya. Entonces se Dice que supondría ha que está sido en el entregada al muelle. primer transportista. Primer Mm, transportista, no dice principal aquí. Primer transportista puede ah, ser la primera persona que lleve la mercancía al puerto de origen. Ya. bueno. Entonces sí puede haber un BL de embarque en ese caso. De todas formas, igual le voy a preguntar al profe, pero yo considero que sí. Pero bueno, lo que dijo el Darío, mientras no sea FOB, no puede ser un BL para embarque. O sea, puede ser un BL para embarque. Si es FOB, definitivamente, o grupo D o C, no puede ser para embarque. BL a bordo, entonces. ¿Qué es el BL a bordo? Es un documento que muestra la recepción de la mercancía a bordo del buque, es decir, que la mercancía está lista para ser enviada. La prueba de que ha sido recibida a bordo puede adoptar la siguiente forma. En el texto, la segunda parte no es que se la aprenda, pero se incorpora la frase Ship Later on board as above local vessel. Vessel es el nombre del barco. La firma y fecha de BL se entienden como la de a bordo. De esta forma es la más usual. Entonces, ¿qué Incoterm hace referencia a este BL? ¿Cuál pueden deducir ustedes que este Incoterm sí o sí me sirve para tener este BL? ¿El FOB? Los del grupo DAT, El los del FOB, grupo D. el FOB. Ah, El FOB porque el FOB significa que está free on board, o sea, libre a bordo o franco a bordo. La mercancía está arriba del buque, está lista. Sí, está lista para ser enviada, no fue enviada, está lista para ser enviada. Ya se cargó el buque, se fue la mercancía, está listo, y ahí sale. Entonces, como está listo, este es el BL a bordo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Pero no quiero que se confunda, o sea, no es que cada Incoterm tenga su BL, no es así. Ustedes, de acuerdo al Incoterm, no sé, pueden ir asociando qué BL se puede ocupar y cuál no, pero se pueden ocupar uno, se puede ocupar otro. Da lo mismo, depende del tipo de recibo de embarque que quiera la persona. Pero no es que el FOB tiene que ir acompañado de un BL a bordo, no es así. Sino que quiero que lo asocien para que se vayan aprendiendo los Incoterm también. oye, Joaquín, y no, entonces si yo saco un BL a bordo, ¿no es necesario que antes haya sacado un BL para embarque? ¿O se pueden sacar así como por orden BL para embarque? Después el BL ya está, o sea, la mercancía ya está a bordo ya, y saco un BL para bordo y elimino el embarque, ¿no? O sea, si tú declaras un BL, si tú tienes un BL a bordo, tú asumes que la mercancía ya la recibió una persona para subirla al buque. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Porque la mercancía ya está arriba del buque. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener? O sea, la verdad no sé si puedes tener dos BL, pero sí sé que si tú tienes un BL a bordo, no puedes tener un BL. ¿Cuál es el que no? El recibo para embarque. No lo puedes porque estás asumiendo que la mercancía ya está arriba del buque. Entonces sería tener como un paso como muy obvio. ¿Te entiendes? O sea, uno hace el que llega hasta la última tarea que tú vayas a realizar. Como no tener tanto, si para qué necesito uno que me diga que está al lado del buque si yo lo voy a tener a bordo, hago el que me abarca todas las tareas o no. No. Así se entiende. Te voy a explicar algo y si no entendiste, creo que te expliqué, me preguntas de nuevo. Pero mira, ¿en qué consiste el BL? Depende del tipo de mercancía que sea. Por ejemplo, no sé, pues si yo tengo una mercancía que es personal, no es de una empresa, a mí el BL a bordo quizás me da más confianza y es el que yo necesito.
Pero si no, sería, no sé, pues un BL, si yo quiero que el Tomás reciba la mercancía, entonces sería un BL a la orden, que después viene. ¿Se entiende? Entonces, como a la orden de Tomás, o sea, Tomás lo va a cobrar. ¿Se entiende? Si yo soy una empresa, no sé, pues, y digo un BL endosado, que después lo vamos a ver también, entonces mi empresa, no sé, pues Viña Joaquín Muñoz, y el BL endosado va a nombre de Cristian. Entonces Cristian puede ir como representante de la viña, hacerse cargo de ese BL y de la mercancía. ¿Se entiende? Entonces depende de la situación el BL que yo voy a escoger. Ya, ¿y uno está obligado a hacer un BL? Sí, porque estos son trámites formales. Ah, ya. Entonces, ninguna naviera te va a permitir a ti, o sea, la verdad desconozco si puede hacer un trámite así de informal, pero la idea del BL es acreditar que tú tienes una mercancía o la mercancía es de alguien. Entonces eso a ti te sirve para cobrar tu seguro porque tú nunca vas a querer perder tu mercancía o tu plata. Entonces para eso sirve el BL, para tener un registro de que tú tienes algo. Ya, Joaquín, gracias. yo tengo ¿Ah? una duda. ¿Sí? En el ejercicio del transporte marítimo, por ejemplo, ¿Sí? ya se usa el BL a bordo y ya está sobre el buque. En el momento en que el buque ya empieza a trasladarlo, ¿eso se hace otro BL? La ¿O hay, verdad, la hay? verdad no manejo eso. No Sí, manejo eso. porque... Le voy a preguntar al profe, pero yo tengo entendido que por cada cosa que tú vas haciendo, tú vas teniendo un recibo, pero no un recibo de embarque, es tu recibo de embarque. Vas teniendo como un papel que te acredita que vas haciendo ese trámite. ¿Te entiendes? Ah, ya, No creo que puedas recibir un BL tras otro BL tras otro BL. No, tú claro. recibes uno solo que tiene varias copias, que no sé, pues para el dueño, para la empresa naviera, para el armador, ¿cachai? Mm, Pero no puedes recibir uno por cada fase. Los otros serían documentos. ah, ya. De todas maneras, lo voy a conversar con el profe y le voy a plantear eso. ¿Me la puede escribir en el chat después? Ya, ¿y ese asomado que está abajo? Ah, no caché, weón. ¿Quién lo hizo? No sé. El Tomás, pues. Yo, hermano, Uy, ¿cómo podía hacer eso? no Yo sé, estoy deja aquí el compartiendo zoom. pantalla. Deja aquí el zoom. No, Anonymous. Anonymous. Ya. BL a la orden. El propietario de la mercancía, poseedor del BL, ¿cierto? Puede convertirlo mediante endoso en nominativo, de otro tipo. También puede ponerlo a la orden de otra persona o firma y dejarlo con el endoso firmado en blanco. Eso es el paso. Entonces, los conocimientos de embarque a la orden desempeñan un papel muy importante en transacciones internacionales, ¿cierto? Especialmente cuando se trata de cartas de crédito. ¿Te acuerdas lo que era una carta de crédito? Sí, Sí, era cuando el banco del exportador, no, el barco del exportador, no, el barco del importador se comprometía a pagarle al banco del exportador una cantidad, la cantidad de dinero estipulada en el contrato de compra-venta. Sí, pero el banco tiene que ser de la nacionalidad del tipo. Claro, y siempre y cuando se cumplan las condiciones acordadas. Exacto, bien, bien. Sí. Ya, entonces a la orden, yo lo había explicado, es por ejemplo a la orden de Tomás. Entonces el BL a la orden de, él es el dueño y propietario de la mercancía. ¿Entiendes? Por ejemplo, fue el caso de la viña que yo le dije, ya, la viña no sé cuánto, lo decreta un BL, pero a la orden de Tomás. Entonces Tomás puede ir en representación de la viña a buscar ese BL o la mercancía. ¿Se entendió, cierto? sí. Ya, BL al portador. Este BL es uno de los más fáciles. Cuando el BL es al portador, es decir, el documento no se indica el consignatario. El poseedor del BL se le considera todos los efectos legales con el propietario de la mercancía. Entonces yo les quiero poner un caso. Si yo tengo un BL que es al portador, porque este tipo de BL al portador, yo voy caminando por la calle y se me cae. Y lo recoge otra persona. ¿Él puede cobrar la mercancía? Bueno, yo me respondo solo, pero sí, sí la puede cobrar. Porque es al portador. O sea, él tiene el documento, él es el dueño. No es como a la orden, para la orden sale el nombre Sí, de pues, la persona que. Este es exacto, como. exacto. ¿Se entiende?
Sí. Nominativo. Son extendidos a nombre de una persona determinada que podrá hacerse cargo de la mercancía previa identificación y presentación de uno de los bienes originales. No admiten endoso. ¿Ya? El endoso era lo que yo les dije al comienzo, que era cuando voy en representación de alguien a buscarlo. En este caso no se admiten porque es solo a nombre de una persona, o sea, a nombre de Cristian Correa. ¿Se entendió? O sea, tiene el nombre de Cristian Correa, por lo tanto es Cristian Correa quien tiene que hacerse cargo. La orden era la orden de, porque yo lo designé. ¿Se entendió? Sí. No muy bien, güey. ¿Cómo? Nominativo. El BL nominativo, por ejemplo, en este caso, este BL es a tu nombre. ¿Ya? O sea, tú eres el que se hace cargo de la mercancía. ¿Es como un cheque o no? Como un cheque cuando le entregas Sí, el portador. eso, imagínate un cheque. Tú tienes un cheque y dicen, la empresa te hizo un cheque, no sé, a nombre de Cristian Correa, retire este dinero. Entonces tú vas y retiras el dinero. Pero ¿cuál era el otro mismo? La orden. La orden, la diferencia era que, por ejemplo, se podría convertir en endoso a nominativo. O sea, mi empresa le hace un endoso, ¿cierto? Y le dice a Cristian que vaya a buscar la mercancía en nombre de la empresa. ¿Se entendió? Como que en representación mía va a otra persona. Claro. Y el otro es como solo tuyo. Nombre. Sí. Claro, ya. Ya. De este BL se llama CIAWay Bill o SWBL de larga. Este es un contrato de transporte marítimo que sirve como comprobante fehaciente que la mercancía se ha embarcado y determina la responsabilidad de los contratantes en el transporte. A diferencia del conocimiento del marque BL, no se transmite la propiedad, o sea, no se puede endosar, ni negociar, ni nada. No es un título de valor de mercancía. Y no puede ser negociado, pues únicamente demostrativo de la realización del transporte. O sea, el CIAWay Bill es la realización del medio de transporte, solo eso acredita, no es negociable, tampoco transferible ni endosable. O sea, si ustedes les preguntan cuál es el BL no endosable, ni transferible, ni nada, el CIAWay Bill. ¿Qué propiedad tiene eso? O sea, ¿qué propiedad tiene el CIAWay Bill? Es eso, que no se transmite la propiedad y no puede ser negociado. No necesitan rescatar nada más de este BL. ¿Se entiende? Por eso yo se lo subrayé. ¿Se entiende? Sí. Ya. Y eso sería la identidad. El Darío había hablado por el chat. Es que no puedo ver el chat cuando comparto pantalla. No, esa Dice- es la pregunta que me pidió que... Déjame anotarlo. Ya la había hecho entonces. Sí. Joaquín, entonces voy a mandar el resto de los PPT, ¿cierto? Sí, lo mando. Sí, Vale. soy una foto. Igual es un poco confuso esto de los BL, pero apenas ustedes lo van leyendo se dan cuenta que cada recibo de embarque tiene su función. Para algo hay distintos tipos. Por ejemplo, si tú quieres que no sea negociable ni transferible ni nada, eliges CIAWay Bill. Si quieres que sea la orden de, ¿cierto? Elijo ese. Si el BL tú no eres una empresa, eres solo una persona no sea común y corriente, y quieres tener algo que acredite tu mercancía, entonces elige el nominativo, ¿cierto? Porque queda tu nombre. ¿Ya? Si te sientes seguro eligiendo al portador, elijo al portador, ¿cierto? No hay que complicarse, sino que hay que aprenderse los tipos. La verdad que no hay mucha complicación. Siempre y cuando se aprendan los Incoterms y todo eso, los términos, aprender un BL no va a ser de mucha complicación. Joaquín, ¿ya todo el BL va a entrar en el control de la otra semana o todavía no? La verdad, no te puedo asegurar que no, pero sí sé que el profe me dijo que le iba a pasar BL el miércoles. Ok, vale. ¿Y eso alguien tiene alguna duda de otra cosa? Joaquín, Dime. el CIAWay Bill actúa netamente como un respaldo nomás, ¿cierto? Sí, es un respaldo. Es un Ya. respaldo que se está como transportando la mercancía. Ok. Por ejemplo, igual les tengo que mandar un mail a ustedes para que vean cómo es, pero imagínense una hoja de oficio llena de cosas, no sé, el nombre del barco, root, número del
container, el número del BL, un sinfín de cosas, de identificaciones que lo acreditan. Pero a mí me lo mandan a hacer por vía correo, ¿cierto? Entonces yo sé que la mercancía ya está en este lugar, por ejemplo así. Así se llama más o menos si Waybill. O me lo pasa la compañía naviera, una hoja, y yo sé que la mercancía ya está siendo transportada al otro país. ¿Se entendió? Sí. Joaquín, entonces igual depende más o menos el Incoterm que se esté usando como el documento del BL que vaya a necesitar. Sí. Por ejemplo, si el Incoterm es ex-work, tú no vas a decir un BL a bordo. Claro. Pero es buena esa pregunta del Darío de la cantidad de BLs que pueden haber. Vale. La verdad que yo desconozco eso porque sé que tú solo recibes un solo BL. Uno solo, o sea, hay copias del BL que lo tienen ciertas personas, el armador, tú, la compañía naviera, ¿cierto? Pero no sé si puedas tener más de uno. Voy a preguntar eso, pero sé que por cada cosa que tú hagas, por ejemplo, tienes seguro, tienes transporte, tienes que bajarla, subirla, se genera un documento, que es como una, no sé, pues imagínate una boleta por cada cosa que tú vas haciendo, pero no es un BL. En general, un BL siempre lo va a recibir el El propietario. embarcador, ¿cierto? ¿Quién? Sería el exportador, es decir, el embarcador, porque él es quien entrega la mercancía. O sea, la va a recibir el exportador, sí o sí, porque, o sea, el dueño de la mercancía en este caso es el que va a comprar. No, me equivoqué. El importador, Mm. porque él es el que va a comprar la mercancía de cierto país y la va a traer. Entonces el importador, yo le denominaría comprador, él va a ser el dueño del BL. Ay. La empresa, porque muchas empresas también van a hacer transacciones y van ellos mismos tener los BL. Pero se entiende para qué es un recibo de embarque, es como una boleta que acredita que la mercancía está en tal lugar y que, no sé, pues está a nombre de, es como un cheque, imagínense un cheque. Ya. ¿Se entiende? Sí. Y eso sería por hoy día, chiquillos. Vale, Joaquín. Si tienen más dudas me dicen, pero según lo que hablé con el profe me dijo que tan mal no les había ido los controles, tan mal. Y yo partí súper mal, así que espero que las notas igual sean mejor. ¿Las va a mandar hoy? ¿Se la Sí, iban a mandar al 7:30 por ahí, dijo. Uf, de perro. Ya, luego chiquillos, Chao, gracias. Chao, hermano, cuídate. todos nos vemos. Algo te veo. Chao, gracias. Ojo que Nos gracias. vemos.